días a todos. Mi nombre es Norberto Llove, soy el secretario científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados y hoy comenzamos con un nuevo encuentro del ciclo científico. Iliana, te paso la palabra. Buen día a todos. Hoy presentamos del ciclo científico de este año, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, perspectivas de género en la clínica psicoanalítica. Y agregamos, la masculinidad y feminidad puras siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto, de Freud, del año 1925. Bueno, estamos contentísimos de tener con nosotros a Yago Franco y a María Julieta Pelufo. Les cuento el recorrido brevemente de los dos. Yago Franco es psicoanalista, psicólogo social, egresado de la primera escuela privada de psicología social de Enrique Pillon Rivière. Actualmente preside el Colegio de Psicoanalistas, es coeditor de la revista virtual El Psicoanalítico, dicta seminarios y conferencias presenciales y online, tanto en universidades como en instituciones psicoanalíticas de Argentina y ocasionalmente España y México. Es habitual colaborador del diario Página 12, ha publicado en numerosas revistas como Utopía, a cuyo consejo de redacción perteneció entre el 98 y el 2003, en la actualidad psicológica, docta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, revistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Ha publicado libros como Magma, Cornelius Castoriadis, Psicoanálisis, Filosofía y Política, Más allá del malestar en la cultura, Paradigma Borderline, de la afánesis al ataque de pánico, presentado en Buenos Aires y Madrid, y ha participado en numerosos libros colectivos. Su próxima publicación estará referida a la clínica psicoanalítica de empatía en pandemia. María Julieta es licenciada en psicología, psicoanalista, forma parte del equipo de género junto a la licenciada Graciela Cohen, la magíster Reid y los licenciados Ramiro Bernaña y Luciana Red. Es docente del seminario a distancia Género y Psicoanálisis, actualizaciones teóricas, implicancias clínicas, dicta además el seminario Género y Psicoanálisis, Diversidades Clínicas y Estructuración Psíquica. Es subsecretaria del CIP y forma parte del equipo de la revista elpsicoanalista.org.es. Todo esto en nuestra institución, la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados. Bueno, le damos la palabra a Yago y escuchamos. Bueno, Eliana, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ahora de esta manera, ¿no? Siempre he estado de modo presencial, pero bueno, la ocasión obliga a encontrarnos de este modo. Lo que yo voy a compartir con ustedes son algunas ideas que he estado trabajando en estos últimos años, fundamentalmente en un seminario que se denominó Psicoanálisis y Teorías de Género, una relación imposible, con signo de interrogación. Bueno, ahí voy. Son varios temas a compartir que no son todos los que he trabajado, pero me parece que son los que pueden dar lugar a un mejor intercambio. Lo primero que he estado señalando es que el psicoanálisis llegó a algunos caminos sin salida en relación a la presencia de una concepción al interior de la teoría que ha hecho girar sobre la masculinidad y lo paterno el universo del orden de sexuación humana. Una concepción que ignoró además la institución social de este ordenamiento. Los corpus teóricos, tanto de Freud como de Lacan, están afectados por la naturalización del lugar del padre y sus derivados. Por ejemplo, la significación de la diferencia sexual anatómica como una falta, luego yo voy a volver sobre esto, la significación del falo, que siempre ha caído sobre el pene, más allá de que Lacan lo haya tratado
como un significante, esta significación del falo como la central en el orden de sexuación. También teorizaciones como la debilidad del superyo femenino, esto enunciado claramente por Freud, la envidia del pene en las mujeres, la ecuación mediante la cual una mujer alcanza su realización en la maternidad, ya que el hijo le restituiría el pene del cual ha sido despojada, y un muy largo etcétera. La presencia habitual en la vida, ahora ya no tanto, ¿no?, de estas certezas teóricas, habla de que se corresponden claramente con teorías sexuales culturales, instituidas, que se hacen infantiles en un círculo de recursividad, y luego se toman como certezas al interior de la teoría, creyendo encontrar en la realidad su confirmación. Es imperceptible su origen cultural. Decía entonces que el psicoanálisis no ha podido escapar a significaciones imaginarias sociales emanadas del orden patriarcal, un orden de poder que ha necesitado de obedientes, viriles y obsesivos varones y de mujeres sumisas e histéricas. Un orden que redujo la sexualidad a dos, y también a dos géneros que además debían coincidir. Todo lo que no coincidiera sería considerado una desviación de lo heteronormativo, cuestión que estuvo muy presente al interior de la teoría y de las clínicas psicoanalíticas. Este orden, yo no me voy a detener en esto, muestra señales de agotamiento, aunque no de destitución. Como comentario al margen, o no tanto, es importante aclarar que siempre es necesario un orden de sexuación. No se trata de que haya una sexualidad verdadera, humana, escondida no se sabe dónde y que habría que liberar. Históricamente, el surgimiento del capitalismo le dio una nueva forma al patriarcado, que derivó en una transformación profunda del lugar de la mujer en la sociedad. El lugar que en la Baja Edad Media ya tenía la mujer, fue perdido, abolido, inclusive mediante la caza real de brujas que hubo en Europa y también en América. Esto reformateó el lugar de la mujer en la sociedad. En relación al lugar del padre, he estado trabajando que ya no se trata de no poder ya con el padre, como sostiene Jacques-Alain De lo que se trata es de no poder seguir sosteniendo en el psicoanálisis la existencia de ese padre patriarca, confundiendo al padre con ese padre, y con el que detentaba la ley y le imponía, sin preguntas acerca de cómo ocurrió y de cómo había ocurrido que el padre detentara la ley. Tampoco una interrogación profunda acerca de qué es la ley. Ese padre patriarca, en la teoría psicoanalítica, exigía el sacrificio del deseo, sobre todo para las mujeres, implicando intervenciones analíticas orientadas por dicha concepción de lo paterno, la ley, el modo de ser hombre, mujer, padre, madre, y de una forma de la familia que se ha alterado considerablemente. La generalización de la forma familia hoy en día no es posible, dada la fragmentación de la sociedad, aunque su función simbólica se sostiene más allá de la forma que tome la familia. Así, hoy no tiene sentido tampoco la propuesta de ir más allá del padre, o de quien sea. De lo que se trata para el psicoanálisis es de salir de la trampa familiarista que hizo de esta disciplina muchas veces un instrumento de adaptación. Acuerdo con lo que Deleuze y Guattari dicen, lo cito, no se trata de negar la importancia vital y amorosa de los padres. Se trata de saber cuál es su lugar y función en la producción deseante, en lugar de hacer a la inversa, haciendo recaer todo el juego de las máquinas deseantes en el código restringido de Edipo. Y esto, van a decir estos autores, no va a mejorar ni a ser reemplazado por las llamadas funciones. O sea, función materna, función paterna. Todo sigue igual por más que se reemplace al papá, mamá tradicional por una función madre,
una función padre que vuelve a unir todavía mejor el deseo con la ley y lo prohibido, y llevar hasta el final el proceso de edipización del inconsciente. Por otra parte, nos encontramos ante teorizaciones ya por fuera del campo del psicoanálisis, aunque al interior del mismo también hacen su aparición, que reducen el orden de sexuación a una suerte de implantación social, no solo del sexo, sino también del género, ignorando además a la sexualidad tal como ha sido tratada por el psicoanálisis, su descubrimiento de la sexualidad infantil, su dimensión inconsciente, el carácter perverso, polimorfo de esta, el lugar de la madre como seductora y del padre, los lazos eróticos del complejo de Edipo, etc. Es una consideración de la sexualidad como si fuera independiente del inconsciente y como si se tratara de un dato natural. Ignora la absoluta desfuncionalización de la sexualidad humana. A contrapelo de lo que el sentido común sostiene, el psicoanálisis ha venido a informarnos de que nadie elige su posición o la llamada identidad en relación a la sexualidad. Esta se da, simplemente se le impone al sujeto, se le impone como resultado de un quimismo psíquico que ocurre a espaldas de éste. Por eso ha sido absurda, cuando no iatrogénica y contraria a la ética del psicoanálisis, intentar que un sujeto posicionado como homosexual vire, se cure, transformándose en heterosexual. Pero esto ha ocurrido en la práctica del psicoanálisis y ahora podríamos extender esto al universo de diversidad que están presentes hoy en día. Pero también es dudoso que este intento de normalizar a los sujetos en términos de su sexualidad y género no siga estando presente en algunas prácticas del psicoanálisis. Es a partir de las transformaciones de género ocurridas en las últimas décadas que el psicoanálisis se ha visto obligado a revisar elementos centrales de su corpus teórico, o por lo menos debiera verse obligado a revisarlos. Por ejemplo, el Edipo, la castración, la envidia del pene, la actividad, pasividad, masculinidad, feminidad, homosexualidad, ley, lo paterno, lo materno, el masoquismo femenino, etc. Y es ahí donde se pueden observar los impactos de las teorizaciones sobre el género en el psicoanálisis, ya que afectan elementos centrales de su corpus teórico. De tal forma que psicoanálisis y teorías de género pueden tener un lazo posible, pero también imposible. Por esto último me refiero a algo inestable, no agotable, que no cierra, que está siempre en movimiento. Más allá de esto, lo cierto es que no se trata de hacer casamientos de apuro entre la sexualidad entendida psicoanalíticamente y las teorías de género. En este punto acuerdo con Silvia Bleismar en que el psicoanálisis no puede ceder ante posiciones que ubican al sexo del lado de la biología y el género del lado de la representación. Entre la biología y el género, el descubrimiento freudiano de la sexualidad hace entrar en conflicto los enunciados con los cuales se pretende una regulación que es siempre ineficiente. La actividad fantasmática, inconsciente, hace fracasar todo intento de homogeneización del colectivo. Las consecuencias psíquicas de las diferencias sexuales anatómicas son un eje crucial en la sexuación humana, tanto como la prohibición para los adultos de gozar con el cuerpo y subjetividad de los niños, lo cual es la verdadera prohibición edípica, que consigue así separar las generaciones e instituir las leyes de filiación y de deseo. Esta última ha consistido clásicamente en ubicar a la diferencia sexual anatómica significada como causa de placer, que alude al orden heterosexual de sexuación, que ciertamente es el orden predominante, pero ha sido elevado al único orden y al buen orden, al correcto. Como dije previamente, es fundamental
revisar si la teoría sexual infantil, que significa la diferencia sexual anatómica como una falta, responde a una teoría sexual cultural derivada, en este caso, del orden patriarcal de sexuación. Lo que esto intenta encubrir, esta teorización, es que ambos están en falta, por no poder poseer ambos sexos, pero sobre todo porque falta la completud de origen en ese estado de fusión con la madre, perdida para siempre, origen en el cual además no existe la diferencia sexual ni de género, donde lo que entiendo que está presente es un polimorfismo sexual. Esto obliga a revisar el concepto de castración, que en el psicoanálisis freudiano quedó centrado en la diferencia sexual anatómica. Debemos despojar a este concepto de su ligazón a la presencia o ausencia de pene, por lo que diríamos entonces que en relación a la castración, y seguramente vamos a tener que revisar el mismo término de castración, el problema radica en la completud, incompletud y sus destinos. Diferencia y diversidad. Momento de volver al postulado freudiano de la bisexualidad originaria, que yo prefiero pensar como un polimorfismo originario, porque pensar en bisexualidad ya sería cernir el campo de la sexualidad a dos. Y en el origen del psiquismo no hay número, no hay un número posible. Entonces, esto que habita en el inconsciente, el cual apenas está ordenado por las represiones originarias y secundarias, y en el cual siempre está en pugna el registro pulsional en su tendencia a rebasar todo ordenamiento. La diversidad, entonces, es algo del orden del género, mientras que la diferencia remite a las diferencias sexuales anatómicas. Debe quedar claro que para el psicoanálisis la sexualidad no puede reducirse a la genitalidad, aunque se haya pretendido que se ordene alrededor de esta. El género, a su vez, se corresponde con las significaciones imaginarias sociales referidas a los modos de ser hombre, mujer, homosexual, transexual, etc. La novedad que estamos atravesando desde hace un tiempo es que la diversidad sexual ha encontrado un lugar en el otro, que ha legitimado las formas que se diferencian de lo instituido por el orden de sexuación patriarcal. Así como los homosexuales fueron encontrando un lugar en el otro, ahora lo van haciendo otras formas de la sexualidad y el género. Y esta es la gran novedad con la cual se encuentra el psicoanálisis. Un cambio en el orden de sexuación, en el orden simbólico, un cambio en el otro. Y ese cambio obliga a reconsiderar aspectos cruciales del corpus teórico y de la clínica. Hay que abrir el debate en psicoanálisis entre diferencia y diversidad sexual, porque ha habido entonces un cambio cultural importante en los últimos tiempos y entre sus metamorfosis hallamos la visibilización de formas de la sexualidad que estaban ocultas. Un problema en ciernes es si en este terreno también se produce el fenómeno de borrar las diferencias de la mano de la diversidad. Es decir, la especificidad identificatoria, pulsional y de lazo que implica cada forma de la sexualidad. Y con ello la posibilidad de que se pierdan de vista en el psicoanálisis las formas patológicas. Es decir, el sufrimiento que un sujeto puede padecer a partir de su conflictiva sexual e identificatoria, como se ha visto en ciertos casos en los cuales, ante el pedido de cambio de identidad sexual, que en el límite puede implicar modificaciones anatómicas, se accede al mismo sin la suficiente interrogación al sujeto que manifiesta dicha demanda. Zona de entrecruzamiento de los derechos y los códigos legales, con cierta ideología de respeto por la diversidad que puede producir aquello de lo cual ya nos alertaba Sylvia Bleisman. Una igualación que en el límite borra las diferencias.
Y sabemos en psicoanálisis de la importancia de la diferencia, que es fundante del aparato psíquico, tal como está establecido a partir de la negación, el texto freudiano. También sabemos que el psicoanálisis, si no interroga institutos culturales, pasa a ser un dispositivo adaptador. Hay una atribución temprana del género que no debe confundirse con el orden de sexuación, aunque sea retomado por este. Un orden que se jugará alrededor de la temática edípica, en la cual se intenta normalizar a los sujetos mediante la incorporación de modelos identificatorios, lógicas y modos de sublimar instituidos socialmente. El infans, muy tempranamente, sabe lo que es ser varón o mujer, obviamente a partir de los dictados del portavoz, pero también podrá sentir cierta incomodidad con el género que le es asignado y rechazarlo, como surge de los relatos de casos de transexualidad. Y es en la conjunción de sexualidad y género donde asoma la diversidad. No necesariamente van a coincidir el género y la conformación anatómica o el objeto de deseo con lo que el género debiera dictar. O la misma conformación anatómica puede dar lugar a diferentes sexualidades. De hecho, la heterosexualidad es heterogénea, lo mismo que la homosexualidad y el transgénero. Las variantes más diversas pueden producirse. Puede darse el caso de un hombre devenido transexual, o sea que se ha transformado anatómicamente en mujer, que tenga como objeto amoroso a una mujer, entre las 1000 variantes posibles. Así, reitero, en el lugar de las diferencias sexuales anatómicas viene a instalarse la diversidad. Los caminos diversos para la sexualidad que ya estableciera Freud en algunas consecuencias psíquicas de las diferencias sexuales anatómicas. Un texto en el cual él advierte, y ha sido poco tenido en cuenta, que sus elucidaciones eran cuestiones preliminares y que él pedía que fueran continuadas por sus discípulos, cosa que ocurrió muy parcialmente. Como he sostenido otras veces, la sexualidad y la psicopatología corren por caminos distintos, lo cual es un serio cuestionamiento a la teorización psicopatológica en el punto en que la aceptación, renegación o forclusión de la castración o del orden heterosexual conduciría a la perversión o la psicosis. De aquí en más se tratará de neuróticos cuya sexualidad puede ser homo, hetero o transexual, etc., del mismo modo que para la psicosis y la perversión. Así, entiendo que no corresponde más ordenar la clínica alrededor de la castración si ésta queda además atada a las consecuencias psíquicas de las diferencias sexuales anatómicas en los términos en los cuales han sido tratadas en general por el psicoanálisis. Por lo tanto, corresponderá, insisto, considerar la neurosis como algo que puede ocurrir tanto en la hetero como en la homosexualidad o en las llamadas nuevas sexualidades, y lo propio en relación a la psicosis. La sexualidad quedaría así por fuera de la psicopatología, salvo evidentes trastornos de la misma. La perversión debe quedar relegada a hacer del otro un objeto de la satisfacción del sadismo, la perversión fundamental ya señalada así por Pierre Granier y desubjetivando al otro. Antes de ir terminando, me falta poquito. Observo con preocupación el surgimiento de una nueva moral al interior del psicoanálisis, que viene a desplazar la establecida clásicamente y a partir de Freud. Esta nueva moral consiste en el elogio de todo lo que aparece en la cultura, sus exigencias y modelos propuestos, su moral, en una actitud totalmente alejada de la alegada por Freud, porque es el elogio de lo nuevo sencillamente porque es nuevo, de la novedad por la novedad misma, lo cual casualmente es uno de los núcleos del capitalismo. He postulado la producción de un estado borderline artificial producido por nuestro orden sociocultural. La crisis de dicho orden,
que contienen lo que aquí nos interesa, la crisis del orden patriarcal de sexuación y género, la crisis de dicho orden, producto de factores que han sido descritos en distintos lugares, implica consecuencias importantes para el psiquismo. Esta crisis implica, entre otras cosas, una desorientación y crisis identificatoria y muchas veces la emergencia de la pulsión sin tramitar, como se ve en las adicciones, en la violencia, con la violencia de género que tiene al femicidio en su extremo, incrementando su frecuencia. También la presencia importante del pasaje al acto, sea violento como sexual, incluyendo en esto el abuso sexual infantil, que hace de la cuestión borderline algo que no debiera dejarse de lado al momento de elucidar tanto el orden de sexuación como el de género. Podemos así apreciar que hay una delgada línea divisoria por la cual atraviesa tanto cierto nomadismo identificatorio, que incluye la sexualidad y el género, que no logra muchas veces diferenciarse de la cuestión borderline de desestructuración patológica. Mayor libertad al mismo tiempo que mayor descomposición, creación y destrucción al mismo tiempo del mundo histórico-social. Estos son interrogantes que deben quedar necesariamente abiertos para impedir que en la clínica psicoanalítica se tomen, sin interrogar, discursos que se presentan como de libertad de elección sexual o género, que en el límite llevan a algunos sujetos a cambios anatómicos, como ya había yo mencionado, pero también a la idea de que hay que probar, ¿no? Como ocurre muchas veces con los adolescentes. Para terminar, lo que quiero es advertir sobre el riesgo de la confusión de lenguas entre las teorías de género y el psicoanálisis. Entre ambos campos se da un estado de encuentro y desencuentro, como dije antes, de posibilidad e imposibilidad en su relación. Me refiero sobre todo a imposibilidad en el sentido freudiano. No se recubren de modo total, sino que puede haber zonas de confluencias y de divergencias. En esta posible confusión también está presente la adhesión acrítica en el psicoanálisis a formulaciones que no toman en consideración el tema de la diferencia, el inconsciente, la travesía edípica, la sexuación como un proceso identificatorio y pulsional que se produce a espaldas del sujeto, entre otras cuestiones. Y sobre todo, la reducción del orden de sexuación a mecanismos sociológicos y cierta tendencia al cuestionamiento de toda identidad, ¿no? Como que la identidad es una especie de mala palabra. Quiero terminar describiendo entonces algunos obstáculos posibles para la escucha analítica. La presencia en la teoría del orden de sexuación patriarcal, ignorando su origen, lo que he llamado teorías imperceptibles, respecto de su origen histórico y de estar al servicio de mantener una relación de dominio. Este sería el primer obstáculo. Luego, la presencia en el psiquismo de los analistas, hombres y mujeres, de dicho orden sin ser cuestionado. También el desconocimiento del estado actual de nuestra cultura, con la presencia del imperativo de goce. Pensemos en qué teorización hubiera hecho Freud si hubiera desconocido el malestar en la cultura de su época. También el ignorar los profundos cambios producidos en la sexualidad y el género. Lo que ya mencioné, el riesgo que implica un casamiento de apuro, no riguroso, con ciertas teorizaciones sobre el género, sin reparar en lo que éstas pueden llegar a ignorar. Edipo, consecuencias psíquicas de las diferencias sexuales anatómicas, el labrado inconsciente de la sexualidad, etc. Al mismo tiempo y complementariamente, el desconocimiento o rechazo de las diferentes teorizaciones sobre el género y las consecuencias que estas teorizaciones pueden tener para el psicoanálisis. Otro riesgo a sumar, el publicitar la propia práctica como la de un psicoanálisis postpatriarcal y no heteronormativo. Más allá de cualquier cuestionamiento de otra índole, lo que es evidente es que esto ya implica un ideal, alejado de las reglas del análisis freudiano y tiene como enorme riesgo la identificación con el analista.
porque el riesgo siempre latente en nuestra práctica es el de la adaptación del analizando vía identificatoria. Sabemos del enorme poder que la transferencia otorga al analista, de allí que entiendo que todo lo mencionado respecto de obstáculos para la escucha sea de fundamental importancia. El análisis no puede interponerse ni puede imprimir respecto del deseo de quien está en análisis, incluyendo su sexualidad y su género. Bueno, dejo aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno. Le doy la palabra a María Julieta y después vamos a pasar a las preguntas. Bárbaro. Bueno, buenos días. Gracias, Yago, por tu presentación. Bueno, arranco. Cuando pensaba de los temas a desarrollar en esta mesa, tenía dos ideas superpuestas. ¿Cuánto hay para decir del tema y qué decir que no se haya dicho ya? A su vez me invadían dos sensaciones. La alegría por poder participar en esta mesa sobre perspectiva de género, y hago un alto acá para agradecer a la Secretaría Científica y a la Escuela de Psicoterapia para Graduados en general, el lugar que va encontrando en las nuevas miradas, en este caso las perspectivas de género. Y por otro lado, el compromiso a expresar con claridad lo fundamental y enriquecedor que puede ser la apertura a las perspectivas de género y a otros campos del saber. En función de todo esto pensé que sería interesante poder ubicar la intersección entre las perspectivas de género del campo de la sociología y la clínica psicoanalítica en tanto práctica. Con estas dos ideas rectoras quería situar espacios de convergencia, así como espacios de especificidad, porque tengo la sospecha que uno de los temores del psicoanálisis o de los psicoanalistas en la actualidad respecto de aquello relacionado al género es la pérdida de parte del campo analítico o bien el desdibujamiento del mismo. Justo acabas de hablar sobre esto. Avanzando un poco más, diría que parte de las objeciones están relacionadas a cierto peligro en relación a que si todo es social, histórico, político, entonces nada queda para el terreno de lo estrictamente subjetivo, y no es casual que elija la palabra estrictamente. Como psicoanalista diferencio entre un concepto sociológico y los padecimientos subjetivos, como así también diferencio entre las teorías psicoanalíticas y los padecimientos subjetivos. Las teorías son siempre simplificaciones por más complejas que sean, recortes, miradas que responden a un paradigma. Son limitadas, sin embargo muchas veces las tomamos por incuestionables, absolutas, objetivas, las volvemos bandera, arma, única respuesta. En la clínica, el sufrimiento encarna en los sujetos las normas y valores vigentes. A su vez, las teorías representan el universo de lo que es posible pensar en cada época. Y los psicoanalistas estamos inconscientemente atravesados por los prejuicios y limitaciones históricas y epistemológicas de nuestra época que nos habitan. Podemos incluir muy brevemente lo que Ana María Fernández denomina la lógica de lo mismo, como un ejemplo de paradigmas, que se transforma en lo único, ya que lo otro, lo distinto, se negativiza. Esto deviene en una lógica que tiene tres características: es atributiva, igual al hombre, a la humanidad, el hombre biológicamente hombre, digamos. Es binaria porque solo admite dos valores, un valor que es A y el otro que es no A, lo que no es eso, único. Y jerárquica, que inferioriza a uno de los términos, que es el negado. Podemos pensar en tiene pene, no tiene pene, en vez de tiene pene, tiene vagina, por ejemplo. No sé si han tenido la sensación que piensan cosas que no encuentran eco en las teorías que los rodean, y de repente alguien pone en palabras eso que les rondaba en el pensamiento. Bueno, eso me pasó cuando Graciela Rey me pidió que comentara aquí, en una mesa de la EAPG, su tesis hace algunos años, me la envió por mail, la imprimí y me la llevé de vacaciones.
Luego se volvió un libro que se llama Maternidades en tiempos de desobediencia, que les recomiendo. Bueno, volviendo a la tesis, la leí con minuciosidad y pasión y encontré mucho de aquello para lo que venía buscando respuestas. Nuevos puntos de vista, nuevas preguntas y sobre todo desarrollos teóricos diversos. Leí nuevas y nuevos autores, me sentí en casa y también a la intemperie. Pensé distinto, disentí y volví a entender. Repensé mis propias ideas y las ideas que me habían pensado tantas veces. En función de esto, los invito a acompañarme en un pequeño recorrido. Mi recorrido personal que me llevó a la convicción que no es posible pensar la clínica psicoanalítica actual si no es atravesada por la perspectiva de género. Seguramente han escuchado infinidad de veces que la perspectiva de género es transversal. Y es interesante tenerlo en mente en todo este recorrido. No es una teoría sobre la constitución psíquica y no es un método clínico ni pretende serlo. Creo que es pertinente citar a Silvia Bleichmark, que ubica la constitución del psiquismo dada por variables cuya permanencia trasciende ciertos modelos sociales e históricos, y la producción de subjetividad, en cambio, que incluye aquellos aspectos que hacen a la constitución social del sujeto y avanza en términos de producción y reproducción ideológicas y la articulación con las variables sociales que lo inscriben en un tiempo y espacio particulares desde el punto de vista de la historia política. En esta amalgama, donde a mi entender las teorías psicoanalíticas no alcanzan por sí solas para dimensionar el padecimiento humano, corremos el riesgo de tropezar con generalizaciones, sentidos unívocos al amparo del caso por caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un riesgo enamorarnos de nuestras teorías, sucumbiendo al anhelo que éstas lo expliquen todo. Cualquiera, ¿no?, de nuestras teorías. Todo lo que hay en juego en cada sujeto que entre en nuestra consulta. Bueno, antes de la pandemia hubiese escrito consultorio. Ya ven cómo los atravesamientos son constantes y cambiantes, porque no sabía cómo poner consultorio, que ya no es el consultorio como lo conocíamos. Reflexioné acerca de esto leyendo Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis, de Jorge Reiter, cuando relatando agresiones recibidas en la calle por parejas gays, señala que el espacio público es un espacio heterosexual. Y nos dice, se los voy a leer textual porque lo escribe muy bien. Una de las cosas que quiero transmitir a mis colegas se podría decir así. Ustedes creen que un gay vive en el mismo mundo que ustedes, refiriéndose, obviamente, a los analistas que son heterosexuales, pero con la salvedad que en el ambiente psicoanalítico, salvo enorme trabajo personal, incluso los analistas homosexuales piensan heterosexualmente. Pero están equivocados. Un homosexual no vive exactamente en el mismo mundo que ustedes, ni un discapacitado ni un inmigrante. ¿Y qué con esto?, se preguntarán. Para algunos por ser una obviedad, y para otros tal vez por ser un error de concepto. A mi entender, esto es una excelente definición de la importancia y la transversalidad. En el campo de los psicoanálisis, transversalizar las teorías de género. Si yo me niego o le niego al otro ese atravesamiento político, desmiento que hay ahí un posicionamiento particular respecto de la palabra, del deseo, de la relación con los otros y con el otro, con el semejante. Les comparto otro aporte, que en este caso me hizo Ramiro Bergaña. Van a ver que hay distintos aportes que cuando fuimos trabajando en el equipo me fueron haciendo y los incluí en el trabajo. Porque además de decirlo hay que hacerlo, ¿no?, esto de dialogar con el otro. En Duelo y Melancolía, Freud nos dice, el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces como la patria, la libertad, un ideal, etc. Y él se preguntaba, y nos preguntábamos juntos, si el trabajo en analista requiere de un trabajo de duelo que posibilite elaborar la pérdida de cierta normalidad, heteronormalidad, binariedad, modelo patriarcal, y la renuncia del hombre a abandonar una posición individual, aun cuando ya asoma su sustituto, es bien conocida, ¿sí? Así que acá tiene Ramiro para una próxima mesa para arrancar un trabajo.
Bueno, vuelvo a la diversidad de mundos que habitamos. Bueno, volviendo a la diversidad de mundos que habitan los sujetos, cuando le estaba leyendo esto a mi esposo me agregó: ni los hombres vivimos en el mismo mundo que las mujeres. Y es increíblemente cierto. Creo que se vio con mucha claridad en esta larga pandemia y sus cuarentenas, donde las políticas de cuidado, o la economía de los cuidados y de su igual distribución, dejaron aún más expuesto este primer nivel de explotación de la mujer. Les sobrarán ejemplos clínicos y probablemente personales al respecto. Y señalo también esto porque cuando trabajamos con violencia de género es importante conocer todos los niveles sociales y políticos que sustentan el ejercicio de esas violencias. En la pandemia, particularmente el aislamiento, ¿no? Y esto será determinante a la hora de intervenir. Teniendo en cuenta que las mujeres tardan años en poder consultar, denunciar, huir, corremos el riesgo de no estar a la altura en ese momento privilegiado de hacer algo verdaderamente importante en cuanto a la restitución subjetiva, a través de múltiples recursos de intervención, por ejemplo, sucumbiendo a interpretaciones en relación al masoquismo femenino. Si algo nos enseña sin vueltas, aún con sus diferencias, las teorías de género, es a problematizar, y no sobre la diferencia, sino sobre la desigualdad que resulta de esa diferencia. Como dije anteriormente, somos sujetos diversos, constituidos en contextos sociales y políticos, atravesados por imaginarios sociales. Visibilizar y desnaturalizar estas desigualdades y las violencias que producen es parte de la contribución que podemos realizar en el ámbito de la salud mental, o de la salud en general. Claro está que no hace falta que se lo diga al paciente, porque ya lo sabe, lo vive cotidianamente, muchas veces en ese mundo que desconocemos. Tomo esto que dijo Yago al final, y Graciela siempre dice que no hay que militar el consultorio, ¿no? Se trata un poco de esto, de lo que tengo en la cabeza cuando escucho a alguien, no de militar esto en el consultorio con el paciente. No es lo mismo salir a caminar de la mano por la calle o besarse en público si sos hetero, gay o lesbiana. No es lo mismo a lo que te expones. Ni presentar a tu pareja, a tu familia, por ejemplo, si eso implica salir del closet. Recuerdo una paciente que la respuesta de su madre fue: preferiría que me dijeras que tenías cáncer porque sería más fácil que me tuvieran pena por eso que por esto. Cuando por fin, con mucho coraje, se animó a hablar con su padre y su madre sobre el deseo de presentarles a su pareja. Si yo no puedo como analista tener acá presente las múltiples dimensiones políticas en términos de poder, sociales y éticas que convergen allí, tener presente cuánto no sé aún de cómo éstas se entretejen en la subjetividad y a su vez qué posibilita en términos de intervenciones sobre la producción psíquica de este sujeto, es muy probable que reproduzca alguno de los prejuicios más o menos teórico-clínicos que cristalice algún sentido tranquilizador fundamentalmente para el analista. Digo, no es que no nos vaya a pasar, pero bien vale la pena estar alertas. Y estar alertas no es otra cosa que dialogar, como ahora, con otros. Decirlo psicoanálisis implica la diversidad que existe al interior de lo que llamamos teoría psicoanalítica, como también dialogar con otras teorías y otros campos del conocimiento. Pienso que hay una fuerte tendencia a la endogamia en cuanto a los psicoanálisis se refiere. No tengo tan claro a qué se debe, pero muchas veces creo que quedan por fuera de nuestros trabajos y reflexiones demasiado campo del que debiéramos ocuparnos. El otro día, hablando con Danila, una colega joven que está haciendo su tesis de grado, me comentaba la temática que está trabajando. Se titula sobre prácticas de atención en salud e imaginarios relacionados a personas travesti trans, donde ella investiga el rol fundamental que desempeñan los profesionales de la salud a la hora de garantizar el acceso a la salud para la población travesti trans, y la importancia de pensar qué imaginarios sostienen las prácticas médicas y psicológicas, contemplando las subjetividades desde una perspectiva integral.
pues ya investiga un poco acerca del maltrato que sufren, ¿no? Entonces, cuando me contaba esto, pensé cuánto no trabajamos sobre esta temática, por ejemplo, teniendo en cuenta además de lo intrapsíquico, que son una población con un promedio de vida de 35 años. Entonces nos pregunto, ¿puedo pensar estas subjetividades por fuera de este dato? ¿Puedo creer que vivimos exactamente en el mismo mundo? ¿Puedo creer que no necesito nada más que las teorías psicoanalíticas, muchas de ellas desarrolladas un siglo atrás, para intentar comprender el padecimiento subjetivo que hay en juego, por ejemplo, en esta situación? Si es que creemos que el psicoanálisis tiene un lugar en la clínica actual, y creo que sí, que lo tiene, entonces debemos revisar, problematizar aquellos conceptos que han surgido, por ejemplo, de una concepción única de familia que ha mutado en formas de lo más diversas. Claro que esto implica no patologizar de entrada, pero además no forzar explicaciones teóricas conocidas cuando tal vez debemos gestar nuevas. Les recomiendo un artículo sobre complejo de Edipo y femenidades de Graciela Cohen, que es un buen ejemplo de cómo se puede, con rigor teórico, revisar conceptos que puedan llevar a callejones sin salida algunas subjetividades. Respecto de esto, me hizo un comentario surgido de la lectura del trabajo, que también se los comparto, sobre cómo las perspectivas de género problematizan los contenidos del superyo, en tanto herramienta política con que la cultura domina y modela subjetividades. Bueno, esto es una parte, pero se me había ocurrido mientras que escribía esto que estaría bueno escribir un artículo que se llama De la envidia de pene a la envidia de privilegios. ¿Qué refrán tan patriarcal que prescribe que más vale malo conocido que bueno por conocer? Heteronormatividad y marcas subjetivantes mediante, ¿no? A mediados de mayo, en el ciclo de Malestar en la Cultura de la escuela, tuvimos una conferencia con Jules Falquet, doctor en sociología, era sobre femicidios, una cara coercitiva de la globalización, se preguntaba ella. Les comento que así como las conferencias de los miércoles, estas de Malestar también están en nuestro canal de YouTube, así que las pueden ver ahí, la verdad que son muy interesantes para volver. Traigo esta conferencia del malestar a colación para ir terminando, porque plantea a la violencia como estructural, como una herramienta de las instituciones con un fin determinado. En este sentido nos advierte que si esta violencia de los hombres hacia las mujeres la explicamos desde características psicológicas únicamente, por ejemplo la misoginia, se despolitiza, porque estas violencias se ejercen para obtener algo, para obtener un beneficio, sabiéndose los hombres impunes. Hago acá un paréntesis, ella investiga los crímenes de Ciudad Juárez, ¿no? La realidad nos oferta montones de ejemplos al respecto. Elijo uno del otro día, un juez de Santa Fe que desestimó un abuso sexual con lesiones compatibles con el ejercicio de la violencia, porque el acusado se puso un preservativo. Entonces el juez nos explicaba cómo eso podía ser un abuso, una violación. Por esto debemos navegar entre aguas, en diversos niveles de análisis. Creo que es un ejemplo más de cómo el diálogo interdisciplinario nos permite ubicar estos espacios de intersección y divergencia de los que comencé hablando. Freud mismo ubica las fuentes del sufrimiento humano en el Malestar en la Cultura como el propio cuerpo, el mundo exterior y los vínculos con los otros seres humanos. Y además, reflexiona en la conferencia 35, además de sobre el marxismo, por ejemplo, ¿no? Que analiza su época, sobre que el psicoanálisis es incapaz de crear una cosmovisión, sino que forma parte de la cosmovisión de la ciencia. También dice que la ciencia tampoco lo explica todo. En esta forma extrema de la violencia hacia las mujeres, retomando lo de la conferencia, creo que es un ejemplo por antonomasia de la imperativa necesidad de comprometernos como analistas en este atravesamiento de las perspectivas de género en nuestra clínica, en nuestra escucha.
repensar nuestra función social como profesionales de la salud, dar cuenta de los nuevos padecimientos que surgen de las transformaciones sociales, políticas, económicas, pandémicas, o bien, si es que queremos salir de ese campo, y entonces, ¿dónde nos ubicaríamos? Lo que creo no podemos es ser indiferentes a los mecanismos de poder y violencia que son condición necesaria, por ejemplo, para que vivamos en un país que alcanza los casi 100 femicidios en lo que va del año. Y de lo que las teorías lo que las teorías psicoanalíticas no pueden dar cuenta en soledad, además de esta intersección con las teorías de género. Y para terminar, porque cuando leí todo el trabajo me acordé de la frase que eligieron para el congreso de este año, que elegí en la escuela, ¿no? Que es una frase de Frida Kahlo que dice: todavía veo horizontes donde tú dibujas fronteras. El congreso de este año se titula Cartografías del sufrimiento psíquico, avatares de época. Quiero decir con esto que me parece una imagen hermosa ver horizontes donde podamos dialogar interdisciplinariamente. Creo que es uno de los valores que tiene esta institución, que nos permite dialogar diversamente, y creo que en este sentido el psicoanálisis se debe a estas preguntas, ¿no? ¿Dónde quiere o cómo se imagina en el futuro de la clínica y de la salud mental? Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, María Julieta. Bueno, hay muchos saludos y agradecimientos. Al principio, cuando Mónica Faberuque saludó al mundo, pensé que la llevaba el entusiasmo, y después vi que había saludos desde Río Gallegos hasta Texas, pasando por nuestra Montevideo y después España. O sea que el entusiasmo tenía su objeto, digamos, ¿no? Bueno, hay muchas felicitaciones y agradecimientos. Pasamos a las preguntas, si les parece bien. Mónica hace la primera pregunta, dice que es muy jugosa la presentación, es a Yago, y pide si podrías profundizar. ¿Leo 2 o 3 o preferís una? ¿Qué te parece? ¿Cómo les parece? No, yo prefiero que leas varias y... Leo varias. Bueno, ¿podrías profundizar en esta aseveración de que la sexualidad y psicopatología corren por distintos caminos? Entiendo que hablamos de la psicosexualidad. ¿Cuál sería el concepto que ordena la psicopatología? Bueno, después piden que pases el texto, y Gabriela Kramer pregunta, bueno, te agradece la presentación, pero dice que entendí que en tu planteo sostenés una posición paradojal con este tema en el psicoanálisis. Me interesaría que desarrollaras un poco más el tema de las funciones parentales respecto de lo que comentaste de Deleuze y Guattari. Luego, un segundo, ya estoy. Bueno, ¿querés esas dos? Y después voy ordenando las que siguen. Bueno, lo primero que preguntaba Mónica acerca de cómo se ordenaría la psicopatología. Sí, yo creo que fui claro, ¿no?, en esto de que no puede seguir siendo la castración, tal como se entendió clásicamente en psicoanálisis, el ordenador que deja de un lado a la neurosis, de otro a la psicosis y a la perversión, en términos de, si voy a decir lacanianamente, de la renegación o de la forclusión del falo, o de la ley paterna, o de la metáfora paterna, ligada a la cuestión de las diferencias sexuales anatómicas y al ordenamiento del deseo, en tanto y en cuanto sea un deseo heterosexual, ¿sí?
Eso es lo que yo cuestiono profundamente, ¿sí? Para mí, la psicosexualidad en un análisis entra cuando se transforma en algo problemático para el sujeto, ¿sí? Cuando le hace ruido, cuando hay algo que no anda bien. Ese es el lugar que para mí ocupa en la clínica. Y acerca de cuál sería el eje ordenador de la clínica, personalmente entiendo que son varios los ejes ordenadores, no pensaría en algo único. Fundamentalmente tenemos, bueno, los mecanismos básicos de defensa que puedan ser predominantes, ¿no? Bueno, si predomina la renegación, si predomina la forclusión, si lo predominante es la represión. Y cuando hablo de predominancias ya estoy hablando de que pienso que pueden coexistir distintas defensas en un sujeto, ¿sí? En un extremo es lo que ocurre en lo que yo llamo lo borderline, ¿no? Es decir, una forma clínica que puede darse en la neurosis y también en la psicosis. Así que bueno, no sé si estoy respondiendo, pero personalmente yo apunto a una clínica que no esté unificada alrededor de determinado elemento, sino que podamos hacer una conjugación de todas las herramientas teóricas que ya tenemos, ¿sí? No reducir al sujeto a una defensa, ni reducirlo a su identidad sexual o de género. Pienso que no va por ahí la cuestión, no es lo que yo hago. Luego, ahí mencionaste algo de lo paradojal, y supongo que de lo que se trata es de una relación paradojal entre el psicoanálisis y de las teorías de género, ¿no? Es decir, como decía, ¿no? Algo que no se recubre, que tiene puntos de no conjunción, puntos de disyunción y puntos de encuentro, y que hay que sostener eso paradojal, tomando lo que traía Julieta. Creo que es muy importante mantener la idea de subjetividad, ¿no? Que la subjetividad es algo que nos permite analizar muchas cosas desde el psicoanálisis, pensar muchas cosas, ese formateo que la sociedad hace para homogeneizar, para tener un común, y la violencia que esto implica. No sé si hay alguna sociedad en la cual esa violencia se pueda evitar. Lo que sí pienso es que tenemos que sostener la posibilidad de que haya una sociedad en la cual esa violencia no alcance los niveles dramáticos del femicidio, del abuso sexual infantil, etcétera, ¿no? En los términos en los cuales estamos hablando hoy alrededor de la sexualidad y el género. Pensar en la subjetividad es algo fundamental. En Castoriadis hay una posición muy clara al respecto, ¿no? En términos de que la subjetividad, esto es una mistura entre el pensamiento de Castoriadis y el mío, por supuesto. Castoriadis en general no habla de subjetividad, habla de sujeto, pero en él están prácticamente asimilados. Es el modo en que la sociedad impone modos de pensar, modos de representar, dice él, finalidades para la sublimación y para la satisfacción pulsional, y también modos del deseo. Ni más ni menos que todo eso es lo que una sociedad impone. Bueno. Por ahí. Bueno. La pregunta sobre Deleuze y Guattari, estaríamos, digamos, la que hacía Gabriela Kramer. Ellos cuestionan toda idea de función materna, función paterna. Creo que también fueron los primeros en golpear fuerte en todo el edificio estructuralista del lacanismo, y lo conmocionaron de alguna forma, intentando, están en la herencia de Reich, de alguna manera. Cuando Julieta hablaba del superyo, bueno, Reich fue el primero en denunciar la incorporación del patriarcado al interior del superyo, cuando trabaja el psicoanálisis de la masa del fascismo, la lucha sexual de los jóvenes, etc. Reich es un autor muy interesante,
también diría para las teorías de género y a quien hay que recuperar para el psicoanálisis. Bueno, seguimos. Adriana Cabuli dice, excelente, muy clara idea, le gustó la idea de casamiento de apuro. Entonces te pregunta qué pensás de la ley de identidad de género sancionada en 2012 y que propone la posibilidad de modificar el DNI en función al género autopercibido. ¿Cómo lo pensamos? Desde la idea del inconsciente que se impone sin posibilidad de elección. Inés Burgui quiere preguntarte también cómo explica la noción de inconsciente, en qué entiende se fundamenta la noción de representación de... ¿en qué entiende se fundamenta la noción de representación de la muerte y la sexualidad? Y es esa imposibilidad de representación la que tiene potencia causal y desde ese lugar de causa pulsa el aparato. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. Inés, a ver, ¿cómo explica la noción de inconsciente? ¿En qué entiende se fundamenta la noción de representación de la muerte y la sexualidad, y es esa imposibilidad de representación la que tiene potencia causal y desde ese lugar de causa pulsa el aparato? Podemos empezar por la primera, e Inés seguro me aclara más. ¿Querés que te lea la primera otra vez? Sí, dale, por favor. Dale. ¿Qué pensás de la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012 que propone la posibilidad de modificar el... ¿Vale? Sí, yo por supuesto que las leyes y el psicoanálisis corren por detrás de los hechos, ya eso lo sabemos, ¿no? Es decir, hay cuestiones de hecho y luego sobre ellas se intenta establecer cuestiones de derecho, ¿no? Bueno, una ley en este caso. Por supuesto que legitima aquello que siempre debe haber estado legitimado, ¿no? Más allá de la ley. A ver, la sexualidad es el mayor problema que tiene el sujeto humano, ¿no? Dada esta disfuncionalización que anida en la misma y que hace estallar toda certeza, por eso yo hablo de polimorfismo, ¿no? En términos de la sexualidad y del género. Y bueno, cada tanto es necesario indudablemente echar algún nivel de legalidad sobre lo que acontece, sobre lo que ocurre, ¿no? Esto por un lado, y por supuesto que las leyes de matrimonio igualitario, como la identidad sexual, son grandes conquistas, lo mismo que la del aborto, ¿no? Son cuestiones de la interrupción voluntaria del embarazo, son cosas absolutamente necesarias y bienvenidas sean. De todas maneras, yo quiero recalcar que hay una significación dominante en nuestra sociedad, y esto es fundamental para entender tanto la subjetividad como el ordenamiento que ésta produce en el psiquismo. Esta significación es la del capital, la del capitalismo. En su desarrollo, y ahora tenemos como ejemplo brutal la pandemia, esta significación lo que va a producir es una destrucción de todo lo que existe, porque es una significación que pretende el desarrollo sin límites. Justamente el desarrollo sin límites es lo que pretende el inconsciente. Ahí está una de las causas del éxito, ¿no? de esta significación. Entonces yo decía en lo que leía que hay una línea muy delgada entre este estado de descomposición, que también es de descomposición identificatoria, de una gran desorientación, y el advenimiento de cuestiones como las que estamos hablando hoy, ¿no? Sobre todo respecto de la diversidad. Creo que hay una delgada línea porque también aparece el elogio de lo diverso porque es diverso, ¿no? Esta cuestión muy presente en los jóvenes, lo dije medio de pasada, ¿no? Como que es bueno pasar por todos los lugares habidos y por haber de la sexualidad como una especie de mandato a esta altura, ¿no? Por eso digo, cuidado, aquí tenemos que estar muy atentos los analistas, como lo estuvo Freud en su época, de qué es lo que empieza a formar parte del superyo cultural. También diría del superyo analítico, ¿no? Esto es, bueno, parte de lo que puedo decir al respecto.
Luego, bueno, el inconsciente se funda por la represión originaria y no tiene representación, obviamente, ni la muerte, porque el inconsciente se presume omnipotente, eterno, ¿no? Ni siquiera inmortal, eterno, ¿no? En el inconsciente ya estábamos y vamos a seguir estando, ¿no? Y la sexualidad tampoco tiene una... Por eso hablo de polimorfismo, ¿no? Como que no hay femenino, no hay masculino, no hay fálico, no hay castrado, no hay nada de todo eso. Pero la sociedad siempre debe dar algún tipo de orientación a esto, que no debiera ser de que alguien esté en menos, por supuesto, pero alguna orientación para que exista un común. Luego, dentro de ese común están todas las diversidades habidas y por haber. Y por supuesto que eso causa, bueno, para Freud, tanto el enigma de origen como la cuestión de las diferencias sexuales anatómicas da lugar a la pulsión de saber, ni más ni menos, ¿no? Pulsión de saber de la cual los analistas muchos no nos hemos ocupado. Y dejo ahí, porque bueno, supongo acá que Inés me dice que... también para Julieta. Acá Inés, perdón, Inés me avisa que está tomada su pregunta en tu respuesta, así que seguimos adelante. Alicia Levín agradece a Julieta, dice muy buen texto, haciéndole preguntas necesarias a los distintos psicoanalistas. Te agradece, Julieta. Mario Farrés pregunta, bueno, agradece las ponencias también, y dice, ambos tocaron el tema de los cambios en las familias. ¿Qué sería salir de la trampa familiarista y cómo esto afectaría nuestra lectura de las identificaciones? ¿Quieren contestar? ¿Hay otra pregunta más? Vamos ubicando algunas preguntas, Ileana, porque hay muchísimas, seguramente sí. No van a poder ser contestadas todas. Hay una preguntita de María Eugenia Farrés un poquito más abajo, que dice, Yago, ¿podrías ampliar tu concepto de polimorfismo sexual? ¿Cómo lo relacionarías con otros órdenes sexuados posibles? ¿Sí? Y otra pregunta previa de Fabiana Ufal, si pueden explicar la homosexualidad femenina o cómo piensan la homosexualidad femenina. Y por ahí leemos dos preguntas más y no sé, Julieta, si vos querías... Marta de Justi dice, para Julieta quería preguntarte si cuando hablas de mirar o tener en cuenta cómo el poder, las cuestiones sociales y éticas se entretejen con la subjetividad, ¿no pensás que esos tópicos, política, historia, etcétera, por sí mismos producen subjetividad? Por ahí no sé si, si Julieta querés ir comentando algunas cuestiones de estas preguntas. Bueno, sí, yo creo que sí, que son productores, arranco por ahí, ¿no? Productores de subjetividad. Justamente la idea del trabajo era como tratar de ir en un caminito que fuera el encuentro de la clínica y la perspectiva de género. Digamos, por eso aclaraba que es desde la sociología. Y creo que sí, que lo social, lo político, lo económico, sí determina subjetividad o moldea determinadas subjetividades. Por eso creo que, si bien nosotros vamos a actuar en el consultorio, nosotros tenemos un campo específico de acción frente al paciente, frente al padecimiento que ese paciente trae, con sus significantes, digo, como uno quiera ubicarlo teóricamente, pero que esto no es puramente intrapsíquico, no es azaroso, tiene un determinismo, no está inserto en esta cuestión social, política, económica, en este epísteme de lo que entendemos y de dónde digamos, se puede anudar con esto de las familias, ¿no? La familia, como la conocemos, lo que se llamaba la familia tradicional, la verdad es que es una familia que si bien sigue coexistiendo,
coexiste con otro montón de conformaciones familiares, y en función de eso, la teoría hay que repensarla, ¿no? Me parece que la posibilidad de hacer familia hoy es muy diversa, y lo que eso produce en cuanto a identificaciones, en cuanto a problemáticas vinculares, digamos, es diverso, digamos, uno se encuentra con cosas en el consultorio que se va encontrando a lo largo de los años con cosas que no se encontraba antes, y que requieren que uno todo el tiempo esté como pensando y buscando pensar con otros. Hoy, antes de arrancar, hablábamos del tema de la pandemia. Bueno, nos impulsa a pensar un montón de cuestiones que están relacionadas con esto, y que va a ser un atravesamiento que lo vamos a ver en la subjetividad, que lo vamos a ver en el consultorio, que lo vamos a ver en el padecimiento, que lo vamos a ver en cómo en los síntomas, en el enfermar, etcétera, etcétera, ¿no? La otra vez un pediatra me decía: pensá que hay nenes de 2 años, 3 años, que no conocen el mundo sin barbijo, que no han salido a la calle a un mundo sin barbijo. Sí, puedo no pensar esto cuando pienso en la constitución psíquica de estos niños y niñas. Entonces, creo que sí, y creo que bueno, el tema identificatorio es también para repensarlo, ¿no? Por eso traía el artículo también de Graciela, ¿no? Ahí como nosotros tenemos, y Yago lo trajo, una teorización respecto de cierto modelo vincular y cierto modelo identificatorio, que la verdad que se complejiza. Está bien, digamos, está bien que lo complejicemos. No sé si... Bueno, hay una pregunta de Marta de Justi para Julieta también, y quería preguntarte si cuando hablas de mirar o tener en cuenta como el poder, las cuestiones sociales y éticas se entretejen con la subjetividad. ¿No pensás que estos tópicos, política, historia, etcétera, por sí mismos producen subjetividad? Es la que leyó recién Norberto. Bueno, perdón. Perdón. Pero Pasamos sí, vuelvo a responder que sí, para que vean que soy coherente conmigo misma. Perdón. Y para Nora Rabinovich pregunta, para Lacan el concepto de castración es mucho más amplio en el sentido del no todo. Aclara que pensar la castración en relación a la existencia o no del órgano masculino es del orden de lo imaginario. Le pregunto a Yago si acuerda con esto. Sí, acuerdo, en una parte acuerdo con esto. Yo me fundamento más que nada en la práctica, ¿no? En la historia del psicoanálisis, donde ha sido muy difícil desprender falo de pene y castración también, de tener o no tener pene, ¿no? Hay significantes que marcan de una manera inexorable, ¿no? Yo personalmente acuerdo con la idea de la completud e incompletud, que tiene que ver con la castración o no castración, ¿no? Es más, esa idea de completud e incompletud tendría que ver con algo también que preguntaron hace un rato respecto del polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Yo prefiero hablar de una sexualidad polimorfa y no de perversos polimorfos, ¿no? La polimorfidad tiene que ver con que en lo más profundo del inconsciente, el originario sería, sin ser del todo parte del inconsciente, sería lo primero a ser transcripto en el inconsciente, el polimorfismo es absoluto, y esta es la característica fundamental de la sexualidad humana. Por eso, tomando alguna cuestión de Castoriadis, extremándola, diría, yo siempre digo que la sexualidad humana está profundamente desfuncionalizada, ¿sí? Y que ese es el trabajo para la cultura, de intentar darle alguna forma para que la vida social pueda llegar a ser posible, ¿no? El problema con el cual nosotros nos encontramos es que este orden, hay una conjunción mortífera, ¿no? En ese sentido entre el capitalismo y patriarcado, es un orden horrible, tanto para
las mujeres, también para los hombres, ¿no? Y aquí un comentario para el debate, si es que hubiera posibilidad. Yo tengo en consulta algunas mujeres que son feministas, militantes del feminismo, no solo de Argentina, claro. Y me llama mucho la atención cómo padecen esta masculinidad, porque primero que hay masculinidades, ¿no? Y se quejan de una masculinidad desorientada, de hombres que antes hubieran sido tachados como tocados por lo femenino, por la feminidad, ¿no? Hombres que no ocupan el poder, no ocupan el centro dentro de las parejas. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando esto aparece, que además lo hablamos, ¿no? Como si indudablemente el patriarcado es algo que también está presente en las mujeres, ¿no? Y debe estar presente en todos los géneros, podríamos pensar, ¿no? De ahí que lo binario sea algo tan estructural en nuestra cultura y es un freno para el pensamiento y puede ser un freno también en la práctica clínica, ¿no? Por eso me parece que todo lo que tenga que ver con la complejidad, con lo paradojal, debe ocupar un lugar central en nuestras elucidaciones, ¿no? Pero estas mujeres se quejan de aquello que por otro lado es lo que teóricamente desean, ¿no? Bueno, un hombre que esté, como se dice en la actualidad, deconstruido, que no adhiera al patriarcado, que no tenga el poder, que no les imponga, que no sea violento, ¿no? Es una cuestión muy paradójica, muy interesante por otra parte, ¿no? Bueno, esto quería comentar. ¿Puedo responderte? Dale, dale. Porque invitó al debate. No, en realidad me gustó esto de pacientes feministas. Lo que pasa cuando uno también es feminista, es que el otro está esperando a ver cuándo pisas el palito, ¿no? Cuando decís, bueno, me voy porque tengo que hacer la comida, o porque tengo que buscar a los chicos, o me voy porque, quiero decir, ser feminista no implica que uno está atravesado y es una mujer que, digamos, como bien dijiste, patriarcal, o como decía, reitera en el texto sobre los analistas que pensamos siempre heterosexualmente. Yo lo que creo es que lo que hay que diferenciar es a qué hombres o de qué es lo que se quejan las mujeres. Con esto que vos decías, me hiciste acordar de algo que, bueno, muchos deben conocer, que es el gosteo, que viene de ghost, de fantasmearse, de desaparecer. Y una de las cosas que se quejan mucho hoy en día en las aplicaciones que tienen que ver con las apps para conectarse, es que cuando se pasa con la comunicación por WhatsApp, que quiere decir que ya pasaste de la plataforma que usás a una comunicación un poco más, como que la cosa anduvo un poco más, de repente los hombres se gostean, se desaparecen, se fantasmean, no contestan más. Las mujeres también lo hacen, pero digamos, como que esto es una queja de estas que vos traes. Quiero decir, la queja no es que un hombre deconstruido no es un hombre que no es un hombre que me quejo porque no me abre la puerta, o porque no cumple determinada, o no es conquistador. Me parece que va por otro lado, ¿no? Que esta tensión o estas mismas contradicciones que tenemos todos, y esta tal vez falta de responsabilidad en los vínculos afectivos, está más vinculado a ese tipo de quejas. Después las dificultades que puedan tener los hombres, las mujeres, las parejas hetero, gay, lesbianas, trans, travesti, lo que quieras, para relacionarse, para vincularse. Por supuesto también con las marcas de épocas, porque este ejemplo que traigo no existía antes de que existiera Tinder, pero siguen revistiendo dificultad, siguen remitiendo cuestiones que son intrapsíquicas, como también a cuestiones que son que tienen que ver con las subjetividades epocales, pero siguen revistiendo en uno también contradicciones, dificultades,
preguntas, angustias, síntomas, etcétera, ¿no? Bueno, eso solo. Sí, creo que una cosa es la ideología y otra cosa es el inconsciente. Claro, Esta tal es una de cual, las cuestiones también, ¿no? Y tal después que cual. estamos en una época, vos algo dijiste, donde hay una crisis de lo afectivo, porque hay una fragmentación, una crisis en los lazos sociales, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con los desencuentros que hay entre los sujetos, ya ni siquiera diría entre mujeres y hombres, sino entre los sujetos en general, ¿no? Eh, y que, bueno, también, como decís, es una muestra de las incoherencias, de las contradicciones que a todos nos afectan. Traía estos casos porque son una muestra como paradojal de cosas que ocurren, ¿no? Eh, eh, nada más que eso, ¿no? Son personas, mujeres que hablan de tipos que la verdad que los relatan como fenomenales, pero al mismo tiempo como que hay algo que estaría faltando. No son sujetos, tipos que se borren, ¿no? Todo lo contrario, son personas que están en pareja, pero que, bueno, hay algo ahí, ¿no? Y hay tipos que también, obviamente, encuentran en las mujeres una imposibilidad enorme. Yo lo encuentro los dos lados, ¿no? En este momento, ¿no? Como que los hombres muy desorientados en general. Las masculinidades realmente es un tema para abordar y Sí, para, digamos, para hilar más fino, ¿no? Las teorías de género, por supuesto, también se ocupan de las masculinidades. Y dentro de las masculinidades, que vos lo señalaste, en plural, uno va a encontrar también una diversidad que enorme. tampoco, digamos, se dirime en 3 o 4 características o generalidades. Y realmente, así como digamos, esta perspectiva de género y lo epocal interroga y moviliza lo femenino y las femenidades, bueno, esto también tiene un efecto en las masculinidades, ¿no? También tiene ahí una resonancia particular y que hay que explorar, que es diversa. Tal cual. Bueno, si les parece, seguimos. Había quedado una pregunta pendiente anterior. ¿Cómo piensan ambos que algunos sujetos, para poder sobrellevar su género autopercibido, se ven llevados a pedir correcciones médicas que adecúen su autopercepción con su imagen? Después hay otro comentario y pregunta de Mónica Fabelú, que es excelente y clara tu exposición, Julieta. ¿Qué intervenciones pensás en la clínica cuando aparecen estas problemáticas? Y Graciela Cohen pregunta, Yago abre un horizonte respecto a la diferencia sexual anatómica y le pregunto, ¿cómo piensa el hecho de que hoy las nuevas generaciones pueden elegir hacer los cambios sexuales anatómicos, algo impensado en la época de Freud y Lacan? ¿No estaremos en presencia de un cambio revolucionario, inédito en la historia de la humanidad? La cultura, la ciencia puede cambiar la naturaleza hasta estos extremos. Nos lleva a interrogarnos en profundidad sobre sexuación, deseo y prohibición. Y prohibición es una pregunta. No sé si quiere arrancar yo. Bueno, no Soy sé, muy caballera. empiezo por lo último. Yo no sé qué decir, porque el avance de la ciencia está claro que desplazó la presencia de la religión, o que es la nueva religión, como muchos dicen. Quisiera ser muy cauto en esto, ¿no? Porque, por lo que decía antes, la significación del capital es como que lo permitiría todo, todo sería posible, no hay límites, ¿no? Yo tengo un texto que se llama La crisis de la interdicción está en crisis, y esto creo que produce una cuestión social importante, y esta es como la promesa de la ciencia de que la castración, o sea,
que se podría evitar la incompletud. Yo todo lo que deseo lo puedo obtener, ¿no? Empezando por la conformación anatómica. Y no sé realmente, ¿no? Cómo pensarlo, qué lugar darle, no sé. No puedo decir mucho al respecto. Prefiero tenerlo como una interrogación abierta, ¿no? Acerca de qué se trataría esto. Por supuesto que siempre nos manejamos en un caso por caso y habría que ver de qué se trata, ¿no? Yo he visto situaciones que me parecieron muy preocupantes de familias, madres, padres que se embanderan alrededor del pedido del hijo o hija de un cambio anatómico, no sé, ¿no? Y a veces me parece que son hijos que quedaron capturados alrededor de algún deseo de los padres, pero también que encontraron como un no límite, algo que no pudo llevar al sujeto a volver sobre sí mismo y sobre sus deseos y sus fantasmas, y como que eso se transformaría en acto. En algún caso yo he escuchado esto, en otros pareciera ser que realmente, bueno, un joven, una joven, ya con su estructuración psíquica supuestamente acabada, bueno, pueden tomar las decisiones que quieran, y ahí habrá que ver si encuentran en la ciencia la respuesta adecuada. Sabemos también de casos que no terminan bien luego de los cambios anatómicos, ¿no? ¿Quieres agregar, Julieta, Sí, algo? no, coincido en que me parece que, bueno, por un lado esto del caso por caso, que es difícil dar cualquier respuesta así como general, eh, salvo esto de tener el resguardo de escuchar, de prestar atención, bueno, estas cuestiones son netamente interdisciplinarias, ¿no? Porque hay una cantidad de cuestiones que intervienen y es de una complejidad enorme. Digo, el ser humano constantemente desafía a su propia naturaleza, o el deseo desafía, ¿no? Y se va por lugares que son muy difíciles, solo que me parece que las tecnologías van habilitando y permitiendo que cada vez sean, digamos, el cambio de sexo, la cirugía, es como un extremo, un caso paradigmático, pero bueno, uno también, las tecnologías reproductivas, ¿no? Hacen que digamos, haya una posibilidad y una diversidad de hacer familia, de tener hijos, que también, bueno, uno se puede preguntar, pero digo, me parece que en estas cuestiones que son tan nuevas, porque la verdad es que son muy recientes para que nosotros podamos como tener bueno, si es que alguna vez uno tiene una idea acabada, que iba a decir algo que capaz que es medio es controversial, pero quiero decir, es como que hay que estar muy atento al caso por caso, hay que estar muy atento a esta cuestión interdisciplinaria, a qué atravesamientos hay en esto, y creo que creo que en algún punto también es de mucha angustia para nosotros, para los analistas, para los profesionales de la salud, pero en particular para nosotros porque es angustiante a veces no saber cómo abordar esto, ¿no? No estar, no saber si uno ya generó, si ya existen, si ya se crearon, si ya pensamos las coordenadas, las herramientas como para poder abordar esto, como tal vez en otras cuestiones uno siente que tiene un poco más de teorización, de práctica, de experiencia, son cuestiones para ir con sumo cuidado. Solo diría que sin patologizar a priori ninguna situación, ¿no? Ningún pedido, ningún deseo, ninguna circunstancia. Creo que vos lo dijiste muy bien cuando ubicaste, digamos, dónde ubicabas la psicopatología, ¿no? Donde la ponías
para de ahí poder pensar otras cuestiones, ¿no? Me parece que esto sería como lo único que me atrevería a afirmar, por así decirlo. Hay muchísimas preguntas, la verdad que la mesa es muy convocante vamos a ir leyendo las que podamos y seguramente van a quedar algunas para seguir pensando, ¿sí? Hay un planteo, más que una pregunta, de Enrique Ascaso, ¿no? Además de saludar las ponencias, plantea si podría pensarse que la llamada función paterna es en realidad una función de terceridad y de diferencia. Hay alguien, creo que Liliana Carbone, que insiste en la pregunta sobre si pueden dar una idea cómo piensan la homosexualidad femenina, insiste con esta pregunta. Hay una pregunta acerca de qué es lo que piensan respecto de decidirse al punto de cambiar el DNI a los 5 años, por ejemplo, en el caso Luana, que fue ya también tratado en la escuela. Patricia Pena para María Julieta. Si podías repetir el artículo de Graciela Cohen. Graciela agrega que en psicoanálisis reprimió las posturas de Reich como tantas otras ideas innovadoras. Liliana Carbone pregunta si podría ampliar el impacto, si Julieta podría ampliar el impacto de las teorías de género y la constitución del superyo. Graciela Reid hace un comentario. Silvia Bleichmer decía que analizamos sujetos ciudadanos con inconsciente. Por lo tanto, tener derechos implica, por lo menos, amortiguar el sufrimiento que implica transitar otras identidades de sexo genéricas y ser reconocidas en su existencia. No sé si quieren Yago o Julieta comentar algo antes de seguir leyendo algunas otras. Estaba buscando el artículo que le pregunté a Graciela. Yago, ¿vos querés comentar algo mientras...? Sí, mientras yo busco. No, me quedé pensando esta cuestión respecto de las modificaciones anatómicas, ¿no? Porque automáticamente me llevó esto a pensar en cómo de Heidegger en adelante hay una alerta respecto de la tecnología, ¿no? Y de a qué nos puede llevar la tecnología. Y hay mucho en la ciencia ficción que para mí es de los géneros más respetables, ya que adelanta muchas de las cosas que van ocurriendo, ¿no? No puedo pensar la tecnología por fuera de la sociedad en la cual vivimos, que es la sociedad capitalista, como decía antes, que lleva a un desarrollo ilimitado e irreflexivo, ¿no? No hay un pensamiento acerca de por qué, para qué los cambios anatómicos. Entramos dentro del campo, yo diría, más de lo social y de la subjetividad, ¿no? Bueno, ¿por qué queremos eso? ¿Para qué queremos eso? ¿Tiene sentido eso? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Es porque estamos hipnotizados por un para todos, lo mismo, para todos, todo es posible? No hay que reflexionar más sobre eso. Pero bueno, es un pensamiento que va más allá del caso por caso, para pensar en las condiciones de producción de una subjetividad en la cual va quedando anidada la idea de que las cosas no tienen límites, ¿no? Que lo vemos en la publicidad todos los días, ¿no? Todo es posible, ¿no? No hay límite para nada. Lo que se pierde de vista todo el tiempo es que esa falta de límites nos trajo, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Por las causas que ya han sido largas y fatigosamente descritas de la deforestación, la crianza de los animales, ¿no? El cambio climático, etcétera, 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 que han sido el cóctel del cual surgen esta pandemia y todas las que dicen que se van a producir, que están diciendo que se van a producir, y como da la impresión de que nadie pudiera tomar eso como un dato de la realidad, que esto va a seguir pasando si no se detiene esto ilimitado que lleva el capitalismo en su núcleo, ¿no? Bueno, eso simplemente.
Sí, no, me Bueno. parece interesante también pensar esto de los cambios anatómicos que ofrece la ciencia, articulado, no sé de qué manera habría que pensarlo con el texto de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, ¿no? Parecería que algo de eso se impone de alguna manera. Pero bueno, Enrique Ascaso pregunta, ¿tienen alguna idea teórica respecto a la cuestión identificatoria en relación a la idea freudiana de filogénesis y herencia arcaica? Esto lo pregunto en relación a la precocidad de la presentación de ciertos sujetos infantiles. Bueno, seguimos, no Yo sé. quiero, Sí, dale. no, vuelvo porque me quedó lo del artículo de Graciela, que acá lo encontré, que es Complejo de Oedipo y Femenidades, y el libro en el que está es Modelo para armar la constitución del psiquismo de Graciela Kainski, que es una recopilación. Después lo podemos poner en el chat. Y esto del super yo, que no me acuerdo quién preguntó también, que más o menos la idea era cómo la perspectiva de género problematiza precisamente los contenidos del super yo, ¿no? Que contenidos, que no es, o mejor dicho, que está vinculado a los contenidos posibles en un tiempo, en una sociedad determinada, como dije, como los significantes, no son cualquiera en este sentido, ¿no? Pensar el super yo en este atravesamiento. Y de lo último, de lo que decía Yago, yo tengo, o intento tener una idea acerca de no pensar siempre que todo tiempo pasado fue mejor, porque es una idea que cuando era joven me enojaba un montón. ¿No? Que los padres, las comidas, yo, bueno, los chicos de ahora, porque ahora, porque cuando la tele, porque cuando esto, porque cuando lo otro. El mundo en el que vivimos es con esta tecnología, digamos, que determinan ciertas posibilidades y otras no, por supuesto, ¿no? Y ciertos padecimientos, si queremos, nuevos. Creo que también hay mucho nuevo que trae también otras formas de dejar de padecer de algunas cosas, ¿no? Creo que hay sometimientos, hay imposibilidades de elegir. No sé si todo lo que vemos hoy en día es solamente producto de la sociedad en que vivimos, de la tecnología, sino que también creo que hay muchas cosas que hoy se pueden ver, que hoy se pueden decir, que hoy se pueden mostrar, que hoy se pueden sentir, querer, digo, también me parece que es una forma de leer las diversidades, como la posibilidad de cierta libertad de sentir que se puede, con todas las dificultades y todo lo que hablamos y todo lo que falta, pero que hoy de repente se puede escuchar, después es para charlar, para pensar, para ver caso por caso, etcétera, etcétera, pero que hoy un niño o una niña diga, esto no me gusta, esto no lo quiero, quiero esto otro, me siento de esta manera, sobre todo en nuestra sociedad que es tan heteronormativa, ¿no? Yo digo, también habría que pensar que es en este contexto, porque qué significa y qué hay en juego ahí en este deseo. Pero el hecho de poder transitar diversidades con un poco más de libertad, yo creo que también habla de que se va generando ese espacio de libertad para que surjan cosas que posiblemente, no sé si no existían, sino era que no estaban dadas las condiciones para que se expresen. Digo, también el mundo que vamos viviendo es y vuelvo a esto de que no todo tiempo pasado fue mejor, porque los padecimientos, digamos, vivimos en un mundo que acuñó el nazismo, o sea, quiero decir, no es que veníamos de un mundo maravilloso que ahora con la tecnología se volvió tremendo con la pandemia, digo, con todo lo malo que puede tener la pandemia, no digo esto, ¿no? Pero quiero decir, a veces
el deseo o la añoranza de un mundo donde antes todo era maravilloso. Yo creo que había también mucho sufrimiento que no se podía expresar, mucho sometimiento que no se podía expresar. Digo, como para tener, esto es una cuestión personal, yo trato de tener siempre esto presente a la hora también de escuchar o de encontrarme con lo nuevo, sobre todo con lo nuevo que me impacta, que no entiendo, que me conmueve, que me saca de mi lugar de mayor o de comodidad o de entendimiento, ¿no? Esto solo. Sí, como dijera Spinetta, todo tiempo futuro es mejor, ¿no? Es cierto que en términos de la sexualidad y el género, el avance ha sido enorme, ¿no? En ese sentido, habitamos en una sociedad heterogénea en términos también de que al interior de la misma habitan los gérmenes de la autonomía, que se ponen en juego permanentemente, ¿no? Personalmente, lo que me interesa es remarcar cuál es la tendencia predominante en nuestra sociedad, más allá de la temática que nos reúne hoy, ¿no? Sino, bueno, estamos en dificultades, a esto voy, pero no porque antes estuviéramos mejor, sino que esto fue empeorando, diría. Bueno, nos quedan varios comentarios, preguntas. Estela dice: yo noto una gran ausencia de entrega amorosa en estos encasillamientos feministas y de rebote le llega a los varones, lo que nos hace estar desamparados amorosamente a casi todos. Ana López agradece las presentaciones. Antes había hecho una mención a la importancia de la interdisciplina. Luciana Fleitas dice: falta de responsabilidad en los vínculos afectivos, qué interesante para seguir pensando. Vuelve a haber felicitaciones de Sandra Borovechik, muy interesante para el intercambio y debate. Dice que lo primero que se pregunta en Tinder es si uno está vacunado, dice Estela otra vez. Mariu pregunta: en varias mesas hemos hablado de las presentaciones epocales, de los sujetos actuales. Esa presentación actual que trajo Yago, ¿no sería justamente la insatisfacción histérica? Qué interesante lo planteado por Julieta Pelufo. Hay tanto para indagar en las teorías de género con respecto a la época y lo inconsciente. Sumamente interesante esta ponencia, muchas gracias. Lucila de la Serna dice: no tendría relación también con lo amoroso, con lo vincular y cierta conducta zapping. Gloria Badi pregunta, dice: es que esas mujeres también están aprendiendo a sentirse diferentes en un mundo que interpela el patriarcado. Inés dice: coincido con la pregunta de Marius sobre lo epocal, serían mujeres insatisfechas como las histéricas y hombres no comprometidos como los obsesivos. Coincido con la idea de que se trata de evitar la incompletud, no todo la castración, dice Adriana Cabuli. Bueno, hasta acá, no sé si quieren comentar algo, estamos sobre la hora, ¿no? Sí, estamos un poquito ya sobre la hora. Si les parece, Yago, Julieta, poder ir respondiendo a algunas de estas exposiciones. Han quedado muchísimos nuevos, hay 46 nuevos comentarios, lo cual es un éxito de la mesa, pero si pudieran ir respondiendo y cerrando, y ya en breve con unas palabras vamos cerrando la mesa. Por favor, Yago y Julieta. Yo no tengo más para decir hoy. Me parece fantástico el intercambio, e indudablemente es algo que nos interpela a todos mucho, todo lo que hablamos, ¿no? Así que bueno, gracias por la participación, gracias por la invitación, gracias a Julieta, y bueno, y seguiremos pensando. Bueno, yo también no queda mucho para debatir la cantidad de cosas que hay para debatir y lo lindo, a pesar de los nervios que es cuando uno participa en una mesa así, de ver cómo lo que uno piensa y comparte vuelve enriquecido y eso lo agradezco enormemente. Así que después, bueno, nada, yo sé que se puede ver el chat, así que
está bueno para seguir pensando. Bueno, agradecerle a Yago que no lo conocía y que me sentí súper bien compartiendo esta mesa con él. Y bueno, volver a agradecer a la escuela y destacar esto que yo valoro enormemente de nuestra institución, que es esta posibilidad de la diversidad, ¿no? Bueno, Nora hablaba del tema de la castración, que me quedé con ganas de decirle algo, pero sé que se lo puedo decir en otro momento y que va a haber oportunidades de intercambiar. De ponerlo ahí a jugar, dale. No, esto de, bueno, de que sí entiendo de esta cuestión de la castración como imaginario, pero cuando pienso en la castración, el concepto de castración, por más que uno trate de ampliar esto y de no verlo solamente como imaginariamente, pienso que es un significante que es muy, muy determinante y que en realidad es una concepción que es muy patriarcal, ¿no? que remite a lo biológico y justamente la pulsión, el sujeto es lábil, no hay adecuación ahí. Entonces, me parece que son conceptos que, si bien es cierto que uno los explica y los reexplica, a veces tengo la sensación de que hay conceptos que los explicamos tanto que habría que repensar tal vez incluso su formulación. Pero bueno, esto es una cuestión personal que me parece que es como el tema perversión, ¿no? Hay como determinados significantes que creo que mínimamente hay que reelaborarlos. Bueno, nada, eso que es cortito, y agradecer de nuevo por esta invitación a Norberto y a todo el ciclo científico, y a Yago especialmente, que me sentí muy cómoda con él. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nosotros nos despedimos, les agradecemos a ustedes muchísimo, hubo afirmaciones muy contundentes, muy cuestionadoras, que realmente abren para seguir pensando muchísimo. Así que bueno, espero que en alguna instancia siga, y bueno, te paso la palabra a Norberto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que quedan muchísimos interrogantes y preguntas. Voy a solicitar que todos reactiven su audio para poder aplaudir la mesa. ¿Sí? Bravo, Juli. Gracias, Yago. Bravo, excelente. Gracias. Gracias. Bueno, y mientras tanto los vamos invitando para el próximo miércoles 16 de junio. Tenemos un trabajo libre, Trauma, Cuerpo y Creación en Frida Kahlo, que va a estar Luis Minuchin, y con comentadoras de México y una compañera de la escuela, Ana Groba. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Excelentes presentaciones para seguir. Gracias a todos por el